La libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentirte libre. El desapego no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posea a ti. El desapego no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancias de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas. A veces es bueno cerrar algunas puertas, no por orgullo o soberbia, sino porque ya no llevan a ninguna parte. El desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado, ni miedo por el futuro. Deja que la vida siga su curso sin intentar interferir en su movimiento y cambio, sin intentar prolongar las cosas placenteras, ni provocar la desaparición de las desagradables. Actuar de este modo es moverse al ritmo de la vida, estar en perfecta armonía con su música cambiante para llegar a conocerte. Muy a menudo, cuando confrontamos un problema, solemos buscar más una explicación que buscar la solución. La trampa es que la solución no tiene necesidad de una explicación previa del problema, sino que será la solución la que conducirá al descubrimiento del modo del funcionamiento del problema. Soltar una situación o persona no es ignorarla, sino aceptarla sin necesidad de controlarla. Soltar debe ser un acto de amor, no de miedo. Desapego no es que tú no debas poseer nada, sino que nada te posea a ti. Desapego es soltar lo viejo, sin que lo nuevo haya llegado a ti. Nada en la tierra me pertenece, aunque todo puede corresponderme temporalmente, el significado profundo de la vida no es tener, es ser. Si me preguntas si me agrada tu compañía, la respuesta es sí. Si me preguntas si puedo vivir sin ti y ser feliz, la respuesta es también sí. Desapégate, suelta, entrega, deja ir, fluye, vive en el presente, sin el peso del pasado, sin las expectativas del futuro. Estamos de paso. Libera tu energía, crea, disfruta y confía plenamente en la vida. Agradece y estarás bendiciendo cada acto de tu vida. Al rezar, el hombre habla y el cielo escucha. Al meditar, el hombre escucha y el cielo habla. Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepas lo que debas hacer. Bendigo tu amor, para que te sientas querido siempre. Bendigo tu armonía, para que todo el mundo se sienta a gusto a tu lado. Bendigo tu salud, para que estés sano siempre. Bendigo tu abundancia, para que tengas lo que necesitas. Bendigo tu libertad, para que te desapegues de la esclavitud del ego. Nadie te puede dar la felicidad si no la has conquistado antes en tu interior. La libertad comienza al desprenderte de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentirte libre, recuérdalo. Suelto, entrego, confío, fluyo, agradezco, bendigo y amo. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Si reduces las expectativas, dejarás de estar condicionado por el ego y aprenderás a ser feliz. Vive armoniosamente la vida y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, medita. Antes de criticar, analízate y perdónate. Antes de herir, siente y desapégate de esa emoción que es ilusión. Antes de rendirte, coge tu poder en unidad, coge tu poder de unidad. Antes de odiar, ámate profundamente y la felicidad estará presente siempre en tu vida. Cuando en el interior te encuentras en armonía, del exterior te liberas del conflicto. Mis queridos hermanos, como las ramas de un árbol, crecemos en diferentes direcciones, pero nuestra raíz es una sola. Así la esencia de cada uno tiene un tronco común, que es la fuente, o Dios. Nada cambia en tu vida si nada cambias en tu interior. Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. Casi todo lo que deseas de corazón está al otro lado del miedo, el apego y las culpas. Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Cuando una parte del cuerpo es estimulada, aparece el placer. Cuando tu alma es sentida, nace el amor. Todo el que quiera seguir el camino de la libertad interior debe librarse de la compulsión de poseer cosas y de apegarte a ellas. Nadie es dueño de tu felicidad. Por eso, no dejes tu alegría, tu paz y tu armonía en manos de nadie.
Solo tú te puedes hacer feliz y compartir esa felicidad. Para poder recibir lo que quieres, debes desapegarte de lo que ya no necesitas. Desapegarte de todo sin dejar rastro, aunque duela, sin anestesia, con la mente dispuesta a todo y tu esencia aflorará con fuerza. Todo después de un tiempo deja de doler y deja de importar, de una manera ideal. Desapegarnos es liberarnos o apartarnos de una persona o problema con amor. Mental, emocional y a veces físicamente, nos desembarazamos de nuestra implicación insana y a menudo dolorosa con la vida, con las responsabilidades de otra persona y de los problemas que no podemos resolver. El desapego se basa en las siguientes premisas. Primero, cada persona es responsable de sí misma. Segundo, no podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar. Tercero, preocuparnos no sirve de nada. Cuarto, adoptamos la política de no meter las manos en las responsabilidades de otras personas, sino de atender las nuestras. Quinto, si la gente se ha fabricado desastres a sí misma, le permitimos enfrentar las consecuencias. Sexto, le permitimos a la gente ser como es en realidad. Séptimo, le damos la libertad de ser responsable y de madurar, y nos damos nosotros mismos la misma libertad. Octavo, vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra capacidad. Noveno, luchamos para discernir qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Luego dejamos de tratar de cambiar aquello que no podemos. Décimo, hacemos lo que podemos para resolver un problema y luego dejamos de hacernos la vida de cuadritos. 11. Si no podemos solucionar un problema después de intentarlo seriamente, aprendemos a vivir con ese problema o a pasar de él. 12. Tratamos de vivir felices, concentrándonos heroicamente en lo que de bueno tiene la vida hoy y sintiéndonos agradecidos por ello. 13. Aprendemos la mágica lección de que sacarle el máximo provecho a lo que tenemos multiplica lo bueno de nuestras vidas. El deseo no es apego. La apetencia, por sí sola, no alcanza para configurar la enfermedad del apego. El gusto por la droga no es lo único que define al adicto, sino su incompetencia para dejarla o no tenerla bajo control. Abdicar, resignarse y desistir son palabras que el apegado desconoce. Querer algo con todas las fuerzas no es malo, convertirlo en imprescindible sí. La persona apegada nunca está preparada para la pérdida, porque no concibe la vida sin su fuente de seguridad o placer. Lo que define el apego no es tanto el deseo, sino la incapacidad de renunciar a él. Si hay un síndrome de abstinencia, hay apego. De manera más específica, podría decirse que detrás de todo apego hay miedo, y más atrás, algún tipo de incapacidad. Por ejemplo, si soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo, tendré temor a quedarme solo, y me apegaré a las fuentes de seguridad disponibles, representadas en distintas personas. El apego es la muletilla preferida del miedo, un calmante con peligrosas contraindicaciones. 14. El hecho de que desees a tu pareja, que la degustes de arriba abajo, que no veas la hora de desenredarte en sus brazos, que te deleites con su presencia, su sonrisa o su más tierna estupidez, no significa que sufras de apego. El placer, o si quieres, la suerte, de amar y ser amado, es para disfrutarlo, sentirlo y saborearlo. Si tu pareja está disponible, aprovéchala hasta el cansancio. Pero si el bienestar recibido se vuelve indispensable, la urgencia por verla no te deja en paz y tu mente se desgasta pensando en ella, bienvenido al mundo de los adictos afectivos. La idea no es reprimir las ganas naturales que surgen del amor, sino fortalecer la capacidad de soltarse cuando haya que hacerlo. 15. El desapego no es indiferencia. Amor y apego no siempre deben ir de la mano. Los hemos entremezclado hasta tal punto que ya confundimos el uno con el otro. Equivocadamente entendemos el desapego como dureza de corazón, indiferencia o insensibilidad, y eso no es así. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no ser posesiva y no adicción. La persona no apegada, emancipada, es capaz de controlar sus temores al abandono. No considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor,
pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad. Desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo, volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad. 16. Declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión, es distanciarse en lo perjudicial. El individuo que decide romper con la adicción a su pareja entiende que desligarse psicológicamente no es fomentar la frialdad afectiva, porque la relación interpersonal nos hace humanos. Los sujetos apegados al desapego no son libres, sino esquizoides. No podemos vivir sin afecto, nadie puede hacerlo, pero sí podemos amar sin esclavizarnos. Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta ahorcarse con él. El desapego no es más que una lección que dice a gritos: el amor es ausencia de miedo. ¿Por qué nos ofendemos si el otro no se angustia con nuestra ausencia? ¿Por qué nos desconcierta tanto que nuestra pareja no sienta celos? ¿Realmente estamos preparados para una relación no dependiente? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de no dominar, no poseer y aprender a perder? ¿Alguna vez te has propuesto seriamente enfrentar tus miedos y emprender la aventura de amar sin apegos, no como algo teórico, sino de hecho? Si es así, habrás descubierto que no existe ninguna contradicción evidente entre ser dueño o dueña de tu propia vida y amar a la persona que está a tu lado. No hay incompatibilidad entre amar y amarse a uno mismo. Por el contrario, cuando ambas formas de afecto se disocian y desequilibran, aparece la enfermedad mental. Si la unión afectiva es saludable, la conciencia personal se expande y se multiplica en el acto de amar.